Esa es una, ¿ok? Vamos a ir con 15 así. Dale, échale. En el programa Vida, Cultura y Estilo, dándole a conocer a ustedes las opciones que existen en Valladolid de ejercicio y de disciplinas relacionadas pues con cuestiones, además de ejercicio, pues mentales. Y en este momento estamos en una academia de una disciplina que se llama Muay Thai, que seguramente es todavía desconocida para muchos de nosotros. Así que para saber un poco más acerca de esta disciplina, pues me acompaña el instructor de Muay Thai, Damián Rosado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, el Muay Thai es boxeo tailandés. Es un tipo de arte marcial, como su nombre lo dice, es originario de Tailandia. En este deporte se pelea parado, a diferencia del jiu-jitsu brasileño, que es el que tenemos aquí atrás, porque luego existe la confusión, ¿no? Se pelea de pie, se utilizan los puños, los codos, las rodillas y se patea con la tibia, no se patea con el empeine. ¿Cómo llega esta disciplina aquí a Valladolid? ¿Quién la trae? ¿Tú la inicias? Si tú te inicias, ¿dónde te inicias? Bueno, yo tuve la suerte de conocer al CRU. El CRU es el grado de maestro, a Rubén Cruz de Mérida, Yucatán, que pertenece a la Liga de Boxeo Tailandés Mexicana. Bueno, pues ahí empiezo a tomar clases. Yo tuve la suerte de ser de la primera generación de Rubén Cruz. Y bueno, yo por cuestiones personales regreso a Valladolid y la verdad es que una vez de que pruebas el Muay Thai no puedes separarte del Muay Thai, es un modo de vida bien padre. De ahí surgieron algunas personas que dijeron, oye, pues te ayudamos a entrenar y nos enseñas. Y así fue creciendo el interés y le avisé a mi profesor, porque no podemos abrir una escuela por iniciativa propia, y sigo el programa de la Liga de Boxeo Tailandés Mexicana. O sea, yo lo traje por inquietud de seguir practicando. Por una cuestión personal. Pudimos observar en la clase que estuvimos presenciando que ya son bastantes las personas que vienen a hacer esta disciplina. ¿Cuánto tiempo tiene esta academia que inició? Bueno, empezamos entrenando alrededor de, o sea, ya tenemos como 1 año y medio, pero que estamos en esta academia tenemos como unos 8 meses aproximadamente, y gracias a Dios ha tenido un auge esta modalidad. Otra cosa que me llamó la atención es que vi mujeres. Sí, de hecho es bien padre que las chicas se animen a practicar esto. Bueno, de hecho tenemos a un segundo lugar de nivel regional aquí, que es Fernando Ceguera. La verdad es una chica que le ha echado muchas ganas y cabe reconocerlo, ¿no? Acaba de irse a entrenar con el Arjan, que es el grado máximo de Muay Thai, y les funciona mucho porque les da mucha seguridad. Sí, y las prepara a reacciones con que alguien se quiere propasar o etcétera, ya saben cómo reaccionar. Mucha gente pudiera creer que este tipo de disciplina, a lo mejor cuando vean las imágenes que les vamos a presentar de toda esta clase que estuvimos presentes, que es una disciplina en cierto modo violenta, ¿no? O que fomenta la violencia, que el hecho de que venga una persona a aprender acá implica de alguna manera que lo va a utilizar de una manera negativa o mal empleada. ¿Qué dirías acerca de eso? Que los que tienen malas intenciones no duran, y las personas que entran con esa, ha entrado gente con esa mentalidad y le ha cambiado el chip. Inclusive se vuelve gente ya más empática. O sea, de hecho entraron un par de personas hace tiempo que no hablaban con nadie, buscaban bronca afuera, ¿no? Y ahorita el reto que tienen es en el tatami, es en el piso de pelea. El reto que tienen ellos es con ellos mismos y con sus compañeros. Van a los torneos, participan, ya encontraron un sentido, ya saben canalizar ese tipo de reacción. O sea, cambian o no duran.
Los principios son el amor, el respeto y la fe. Y otra cosa muy importante es que pueden venir a entrenar. Es un muy buen ejercicio. Vincúlense con gente que realmente esté certificada, ¿okay?, en deportes de contacto, que eso es muy, muy importante. Y pues a darle a sudar un poquito. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Damián. Y pues ustedes no se muevan, todavía tenemos un poquito más en Vida, Cultura y Estilo. Continuamos. Siempre tiene que ser sensible, ¿ok? No debemos de perder eso. Siempre tenemos que estar abiertos a todo lo que venga de nosotros, ¿sí? A toda nuestra familia, lo que estás haciendo. Ama lo que haces, respétalo y ten fe en que lo que estás haciendo es algo positivo y bueno. Esas son 3 bases que tiene Muay Thai, ¿ok? Ama, respeta y ten fe en lo que estás haciendo.